Volvemos al debate donde estamos conociendo las posturas que se están moviendo estos días en la opinión de Fuerteventura en torno a ese proyecto audiovisual, el proyecto Isla del Cine, el proyecto Dreamland. Aquí también se han posicionado desde la patronal turística, que también se sentía ofendida por la postura de algunos de los grupos políticos. Escuchamos a su presidente, Antonio Vicente Hormiga. La patronal que presido, pues estamos a favor del proyecto y hemos manifestado que los políticos tomen notas y que de alguna forma aprueben de interés insular, interés general insular. ¿Qué es lo que se está debatiendo? Aquí no se está debatiendo si el sitio es este sitio o el otro, a pesar de ese sitio. Lo que la isla está como está, de paro, está como está de turismo, y hemos hablado siempre, se nos hincha, ¿verdad?, la boca diciendo hay que buscar otras alternativas, ¿por qué no estudiamos otras alternativas? Viene otra alternativa y es rechazada por los mismos políticos. O sea, más paro, y ya les digo yo que este proyecto, ni este, ni cualquier otro, vendrá a Fuerteventura por el poco nivel de miras y de políticos que hay, porque esto es la realidad. La realidad, porque como este, ya le digo yo que se irá para otro sitio. Se irá para otra isla o se irá para otro sitio. Se hará en otra isla, se hará en otro sitio, y aquí nos quedamos mirando, pues será para las cabras y para la arena. Porque el sitio que se está debatiendo es de los pocos sitios que no está afectado, porque esta isla prácticamente está protegida por todos lados. Alrededor de este sitio hay varios SAOs, hay varios proyectos, hay varios planes parciales. Está cerca del núcleo del norte, que es importante para poder que los posibles visitantes, los posibles personas que trabajen allí, pues se queden, todas esas cosas. Pero ya le digo que mi experiencia me dice que al no haber nivel, pues lógicamente perderemos este y cualquier otro proyecto que se presente sobre la mesa. Porque no somos capaces de pensar más allá de lo que estás viendo, sino no se piensa para el futuro de Fuerteventura. Hemos hablado muchísimas veces que debemos de crear un debate serio a qué nos dedicamos como alternativa para el turismo, un debate entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas sociales y debatir. Y no solo debatir, sino coger una hoja de ruta, por decirlo de alguna forma, para poder decidir, porque cambiar la economía, cambiar de turismo, eso no va a ser posible, pero sí puede haber otra alternativa y esas alternativas tardaremos años en que sea una realidad. Por lo tanto, una gran decepción por parte del sector empresarial y una vez más clamarle a los políticos que hagan una reflexión y que no son momentos para negarnos proyectos de este nivel ni otros similares a ellos, porque Fuerteventura, desde mi punto de vista, no se lo merece y los majoreros no nos merecemos estos políticos que tenemos actualmente. Bueno, es la postura de la patronal que representa en este caso a los hoteleros. Raico había pedido la palabra en torno a la intervención de Luis Hernández. Sí, porque es que no puedo estar más de acuerdo con Luis. Es que creo que es una realidad. La realidad de los que nos vamos a estudiar fuera y volvemos a Fuerteventura es compleja. Y es por eso que este proyecto nos parece interesante. Y es por eso que la pata fundamental, que antes hablamos de tres patas, que no entiendo, nos explicará por qué son tres patas si pueden funcionar de forma independiente. No sé si a la industria del cine le conviene o no le conviene, o le es necesario la parte de parque temático, porque es un parque temático que habla de gran afluencia de personas. Yo estoy de acuerdo y creo de verdad creo que flaco favor se le hace al proyecto, a la parte interesante del proyecto, si las formas de defenderlo es la cuestión de la circunstancia de crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Si se está defendiendo con puestos de trabajo. Es decir, el proyecto tiene un claro cronograma y la parte del cine arranca con un plató y la fase 1 tiene uno de los platós, de los 3 platós y las zonas de rodaje que tiene, y en la misma fase está toda la parte del museo, de la parte de parque temático, de la parte de restauración y ocio, es decir, que arranca antes el museo que la parte de formación que está en la fase 3 y la parte de los grandes estudios que están en la fase 4 y fase 5, es que me lo he estudiado, porque es que, no sé si ustedes conocen el proyecto, que ustedes dicen que no se ve desde las dunas, es que el proyecto ya especifica que va a diseñar los edificios
que son algunos de 4 plantas, para que de lo que se ve desde abajo quede camuflado, es decir, para que quede en el contorno de la montaña, pero se ven perfectamente porque lo reconoce el propio proyecto. No sé si ustedes han visto el proyecto, es que los datos están ahí, y lo que nosotros estamos diciendo no es que no se deba diversificar la economía, no es que existan oportunidades para nuestros titulados, es que eso debería ser una prioridad. A la juventud, más que llevarla por ahí de paseo, hay que darle oportunidades y que tengan capacidad para desarrollarse. Y lo que nos parece es que nos están intentando colar una ubicación y la ruptura de un paisaje virgen a cambio de un buen proyecto. Vamos a buscar otra ubicación. Yo creo que si existe otra ubicación debería ser alternativa, con lo mismo que se van a otros lugares, cuando que el propio proyecto redacta diciendo que ya ha intentado estar en Tenerife, ya ha intentado estar en Gran Canaria, y ahora es que llega a Fuerteventura. Es que lo especifica el proyecto. No sé si el proyecto está mal redactado, pero así es como se pone. Vamos a escuchar a Charo, si te parece, Raico, porque también podríamos conocer cuál ha sido el periplo de la empresa. Y bueno, por alusiones. Me parece muy interesante las aportaciones de Raico, porque entiendo que puede ser parte del sentir o del pensar majorero, y aquí estamos precisamente para eso. Entonces tengo una serie de puntos, todos viniendo de él, y voy a ir por partes, ¿no? Nosotros estamos a las puertas de poder optar a Next Generation, pero eso implica 80 millones de euros, que casi el total va a puestos de trabajo que se van a desarrollar allí. Entonces creo que el término de gran proyecto se queda muy corto en relación al proyecto y la envergadura del proyecto que estamos hablando. Estamos hablando, no es el gran proyecto de Fuerteventura, no es el gran proyecto de Canarias, es el gran proyecto de España y uno de los más grandes de Europa, viendo la demanda que hay, porque hoteles hay muchos. Platós de 6.000 metros no existen en Europa, el más grande está en Bucarest, es de 5.000 metros y tiene listas de espera de 1 año y medio, ¿no? Entonces, escalar también lo que tenemos entre manos en relación a las circunstancias es importante. Luego, la decisión del espacio implica que, dependiendo de qué espacio se elija, el trámite va a llevar unos tiempos o va a llevar otros tiempos. Si este proyecto no tiene un nivel de estadio en un momento determinado, no vamos a poder contar con las ayudas europeas, ¿no? Unas ayudas europeas que es de todos, ¿no? Por decirlo de una manera, que pueden acabar aquí, en Canarias, en Fuerteventura o en otro lugar. Entonces eso también ha condicionado muchas de las decisiones, porque de la urgencia, claro, de la urgencia, porque en determinados espacios pues hay unas implicaciones, si te vas a un suelo industrial de tope de alturas, que implica una serie de trámites que ponían en peligro poder llegar a tiempo a poder formular estas ayudas, que es un trámite muy complejo, que incluso el Estado español está autorregulando la legislación para ver cómo se distribuyen esos recursos en el tiempo que requieren la situación de crisis, ¿no? Entonces, eso es un factor también muy importante que condiciona el espacio. ¿En qué espacio llego con la tramitación a tiempo? ¿No? Eso es uno de los factores. Luego, con respecto a las 3 patas y por qué están las 3 patas juntas, porque he visto algunas propuestas de por qué no se hace así, esto es un proceso muy largo y ha implicado no estudios con respecto al proyecto, sino estudios de mercado en muchos ámbitos, ¿no? Entonces hay quien dice que es una ciudad del cine, porque es una ciudad del cine, pero es algo mucho más que una ciudad del cine. Hay quien dice que es un parque temático y es mucho más que un parque temático, porque no es solo un parque temático. Y hay quien dice que es formación y es mucho más que formación, ¿no? Uno de los pilares del proyecto para que sea un verdadero campo magnético es que tengamos todo aglutinado, ¿vale? Entonces, con respecto al calendario, una cosa es el calendario de puesta en marcha, pero el día que eso se inaugura, para cuando eso se inaugure físicamente, por decir que es el problema de la ubicación, un año antes los puestos de trabajo están generados en oficinas en algún sitio en Fuerteventura, porque esos contenidos de realidad virtual, que son las que explota el parque, se tienen que desarrollar en algún lado. Entonces una cosa es el personal que se incorpora allí, no los contratas hoy para abrir dentro de una semana, y el volumen de contenidos tecnológicos que se van a hacer, no los contratas hoy. Todo eso hay que desarrollarlo, es un proceso hasta el día de inauguración de esa área. Entonces el orden está en, empezamos con el plato grande, empezamos con esto, porque arquitectónicamente es lo que menos tiempo lleva y menos tiempo implica su puesto en marcha, y por eso está escalonado así, están escalonadas así la fase. Luego, con respecto al parque temático, digamos que el parque temático no es un parque temático al uso. Ese parque temático va a tener 2 funciones, porque el área del laboratorio del parque temático, que implica 250 puestos de trabajo especializados en programadores, o sea, no tengo ningún decremento con las demás áreas de servicio turístico, pero otro perfil de contratación,
Eso implica que ese parque temático no va a ser solo un parque temático para los turistas de Fuerteventura o canalizarlos de Lanzarote, sino que el propio parque temático va a ser el workshop donde la primera línea de trabajo, licenciatura, franquicias y royalties se va a generar es el de realidad virtual. Entonces, si es un parque temático, pongo algunos ejemplos para contextualizar, ¿no? Es un parque temático en que hay 3 túneles de viento, tú te pones un traje, unas gafas, te lanzas en caída libre en paracaídas, estás así, y mientras caes, si haces así, vas hacia Lanzarote, Fuerteventura, y si haces así, vas hacia La Palma. Lo mismo con las 14 atracciones, con el museo y 5 atracciones infantiles, ¿no? Ese va a ser el workshop, y desde ahí nosotros vamos a exportar esas franquicias. ¿Alguien quiere hacer un clon de este parque temático? ¿Alguien quiere usar 2.000 metros cuadrados en un centro comercial en cualquier parte del mundo? Va a tener un catálogo con un menú y con una serie de actividades que puede elegir. Por eso me refiero que el laboratorio y las nuevas tecnologías vinculadas al parque temático es uno de los pilares, no solo de la caja para sustentar esos puestos de trabajo y esos recursos una vez consumido el dinero de la Comunidad Económica Europea, que es para la puesta en marcha. Entonces, ¿cómo se vincula eso al área de formación? Pues eso va a ser una demanda tan grande que es que no tenemos programadores, no hay gente literalmente en España para abducirlas de golpe y empezar a desarrollar esta tecnología. Esa tecnología es la primera pata, que es realidad virtual, pero como vamos a tener esa formación, esos recursos y muchas de las herramientas son comunes, la intención es generar desde aquí licencias de inteligencia artificial, mobile gaming, juegos AAA, porque muchas herramientas son comunes, e intentar desarrollar todas esas nuevas tecnologías en un escalonado. Empezaremos por la que sabemos que va a generar caja, por las franquicias que vamos a generar, que es de Fuerteventura, el que quiera, en un centro comercial de Londres, va a tener un menú en que le tienen todo organizado, y como el que monta en un McDonald's, en 5 meses puede estar explotando un centro de realidad virtual inmersiva, porque es inmersiva porque las cosas se mueven, no solo te pones unas gafas y paseas, ¿no? O sea que ese aspecto vamos a estar a la vanguardia. Luego hay mucho... Sí. Una cosita solamente, porque es que me parece fantástico y me parece muy bien que lo hemos visto dentro del vídeo que promociona el vídeo, pero es que a mí me parece que aceptar esos contenidos y esa posible inversión, nadie la ha puesto en duda. Me parece que donde está el foco del debate es en el lugar, y me parece que estamos siendo tramposos si a partir de decidir, de tener o sea, si flaco favor le hacemos al proyecto, si marcamos eso. De hecho, las fechas del New Generation europeo no están marcadas, todavía la directiva europea no está marcada para qué fechas van a tener, qué plazos. Es más, ya han puesto y ya han dicho que probablemente a España haya que darle más tiempo y más espacio para el desarrollo de esos proyectos, porque no está claro que España vaya a poder presentarlo. O sea que tampoco tenemos que tener esa prisa. Creo que hay margen de buscar otro espacio. Es que creo que nos están proponiendo una propuesta interesante, pero nos están colando una ubicación que es totalmente innecesaria para el desarrollo del proyecto. Vale, yo sí, perdona, al respecto. Porque aquí estamos centrando el tema de la ubicación y esa no es la cuestión. Con respecto a la visibilidad del proyecto, tengo que decirte, Raico, que nosotros nos reunimos con nuestros técnicos, que entienden más que nosotros, y nos ha dicho que el parque no se ve de las dunas, no es visible. Bueno, pues, no hay impacto. Discútele al promotor, porque es que no impacto con el parque en la ficha del proyecto. Después otra cuestión, perdona, Raico, otra cuestión. Está centrando todo el debate en la ubicación del... Efectivamente. Como lo han hecho en el pleno del Cabildo Insular. Reiteradamente, de manera detallada, pero no se puede explicar mejor por una persona tan formada y que tanta suerte tenemos de contar con él, que el secretario general del Cabildo Insular ha dicho que no es el tema, no era verdad, la ubicación. No es verdad, o sea, Celino, si ustedes están de acuerdo, no, pero yo lo que digo, si ustedes están de acuerdo, porque se llenan la boca diciendo que bueno es el proyecto, que estamos de acuerdo en generar empleo, sin embargo no votaron el interés insular, que es lo que había que hacer. Pero es que te lo he explicado varias veces. Mira, votarlo. Y luego se habla de la ubicación. Mira, no pasa nada. A mí me interesa que la ubicación sea en La Oliva. Tuvimos 3 horas porque yo peleo por los intereses del municipio de La Oliva, evidentemente. Celino, mire, yo te voy a decir una cosa. 3 horas de comisión, el secretario nos explicó claramente. Si nosotros arrancamos el procedimiento en ese momento, ya se arranca la maquinaria para delimitar y para analizar el impacto ambiental a través del órgano ambiental del Cabildo de Fuerteventura en esa ubicación. Es decir, ¿para qué vamos a arrancar un procedimiento con el que no estamos de acuerdo? Vamos a pararlo, ponerlo en pausa porque no lo hemos cancelado, y que después de que se consiga otra alternativa,
ya después, en el sitio que sea, es que el Ayuntamiento de La Oliva debería estar trabajando. Pero yo entiendo que tú no le tengas cariño a esos terrenos, porque tú estabas de concejal cuando Domingo González Arroyo rellenó aquello de planes parciales, y que hasta que no entró Coalición Canaria en 2003, nos echaron para atrás numerosos de ellos. Algunos de ellos nos los tuvimos que comer porque si no, pararlos hubiera hecho una indemnización al Cabildo. Bueno, yo entiendo que políticamente ustedes no le tienen cariño a esos terrenos, pero nosotros sí. Yo he venido a esta tertulia para este caso libro, concreto. ¿no? Ahora que hablas de su libro. Sí. Yo me enteré de quiénes son los terrenos por lo que lo dijiste tú. A mí los propietarios... propietarios Sí. de un plan parcial que había de turismo. Sin embargo, yo no tenía ni idea exactamente. Tendremos dónde... oportunidad en este programa de escuchar también lo que dijo el secretario, lo que explicó hasta en que nosotros hayamos contado 5 ocasiones en ese pleno donde de alguna forma sí aclaraba que la declaración de interés insular iba por un lado y la aprobación de ese suelo iba por otro, una vez que todas las comisiones y el órgano medioambiental. Creo que lo explica perfectamente, pero le falta una parte. Es decir, si se aprueba el proyecto, arranca el procedimiento en esa ubicación, porque de hecho de las 6 alternativas que propone, la única viable, que si se puede llamar alternativa, a presentar alternativas que no son viables, están obligados a presentarte las alternativas y solo es viable una. Bueno, pues solo se camina con una. Se analiza esa situación y si legalmente corresponde, pues ya el órgano ambiental lo define. Y ya después el Pleno del Cabildo vuelve a aceptarlo o rechazarlo. ¿Para qué vamos a poner a trabajar el órgano ambiental en esa única ubicación si estamos de acuerdo en que no? Lo ponemos en pausa, buscamos una alternativa y arrancamos el procedimiento. Estamos de acuerdo en que no. Mira, hay una parte que en ese pleno es perfecto, que es lo único que llama la atención. O sea, la posición de Coalición Canaria no llama la atención. La gente no le llama la atención la posición de Coalición Canaria. Como él bien dice, no, estaba Celino cuando aquello y menos mal que luego nosotros llegamos y paramos lo que pudimos. A ver, si está claro, te quiero decir, o sea, la última campaña electoral, todos los partidos, su lema era que había que echar a Coalición Canaria del Cabildo. No, era. Echamos de hemeroteca y basta. Sus eslóganes, no digo sean los míos, que en este caso los puedo compartir. Hay que parar a Coalición Canaria, hay que echar a Coalición Canaria. Coalición Canaria tiene sometida a Fuerteventura a un bloqueo total y absoluto. Esos eslóganes se han oído durante la campaña hace muy poquito, que es que parece que ha sido hace mucho, que no está el COVID, no, ha sido hace un año y poco. Entonces la sorpresa no es la posición de Coalición Canaria o de los ecologistas, ya la sabemos. Cualquier cosa que sea progreso se van a oponer. Ellos darán sus explicaciones. Perdona, yo entiendo que tú no conozcas la historia de Fuerteventura. No, perdona. Pero darnos lecciones de progreso. Presuponiendo que yo no la conozco y no sé por qué lo presupones. Pues lo cuando a lo mejor la conozco mucho mejor de los que opinan que no saben ni dónde es la parcela que esta señora ha marcado. Es que si no llega a ser por Coalición Canaria y parar los distintos planes parciales, se hubieran cargado todo ese entorno y nunca hubiera venido a rodar en ese entorno el cine. Yo no sé de la historia, pero lo que sí que sé es que se han echado de todas las instituciones. Entonces, a lo mejor los que votan sí que saben de vuestra historia y os han puesto en vuestro sitio. Es que eso es la democracia. ¿Por qué presupones que yo no conozco la historia? No es que gracias a nosotros hemos parado. Gracias a vosotros habéis parado y por eso os han mandado a la oposición. Porque la gente se ha cansado de que paréis. Sí. Los señores ecologistas, ya sabemos lo que van a decir. Cualquier cosa que no, depende. Porque hay cosas que, bueno, se han dinamitado la costa y estos señores no se han pronunciado. Entonces, por eso digo que también depende no sé qué criterios siguen, que a veces sí, a veces no, a veces es muy importante, a veces no es tanto. Aquí la posición... Estamos en contra del desarrollo, todo lo contrario, creo que está equivocado. Precisamente apostamos por el desarrollo. ¿Qué desarrollo? Lo que no ¿Cuál? ¿Qué tipo de desarrollo? Vedamos y llamamos la atención un poco de que, señores, en los últimos años y al ritmo que vamos, nos cargamos la isla. Eso es una realidad. Eso es lo único. Mire, usted pero vamos a ver, sí, os han preguntado ¿en dónde lo pondríais? No dais ninguna ubicación, porque no, en cualquier ubicación que pusieran la vais a poner pegas, porque lo vais a llamar que es desarrollista, que tiene 4 alturas. Álvaro, te lo digo, cualquier ubicación que esté colindante o cercana a una zona ya antropizada, es decir, una zona en la que tenga contacto con una zona ya desarrollada, entiendo que le va a costar más dinero al promotor. ¿Y quién es un político para decidir dónde se pone un proyecto? Un segundo, la rentabilidad del promotor la va a buscar económicamente, perfecto, claro. Pero es que la rentabilidad que yo tengo que defender como responsable político no está solamente relacionada con la rentabilidad económica. Hay una rentabilidad social y hay una protección de la isla en la que vivimos. Vale, pero entonces, el terreno donde está, yo pregunto, el terreno donde está proyectado la ciudad del cine,
¿Es ilegal? No, efectivamente. Entonces es una decisión caprichosa de Coalición Canaria. Perdona, repito, no me sorprende. El terreno ahora mismo está calificado como terreno rural y ahí solo se puede hacer explotaciones agrícolas y ganaderas. ¿Ah, sí? Eso es la legalidad. Sí. ¿Quién lo ha dicho? Pues la ley. Perdona, léete la ley del suelo. Léete la ley del suelo y mira el desarrollo de los suelos rústicos y que hay que mirar la normativa de cada ayuntamiento, mírate la de Antigua, mírate la de La Oliva, porque se permiten otro tipo de proyectos. No solo ganaderos. Vamos a escuchar... Sí, pero a lo que iba que no me dejaron. Vuestra posición no sorprende a nadie. La posición de los ecologistas no sorprende a nadie. Aquí hay alguien que está hoy ausente, que tendrá que explicar mucho en la calle, que es quien votó junto a vosotros el pleno del viernes de dejar este proyecto encima de la mesa. Y ya está, lo tendrá que explicar. ¿Estamos hablando del Partido Popular? Partido Popular y el señor Sergio Lloret, desarrollista al máximo, que salió tarifando de Coalición Canaria, entre otras cosas, por desacuerdos de este tipo, y que ahora son compañeros de viaje. O sea, la política hace compañeros de viaje muy extraños. Y hace enemigos, amigos. Amigos, enemigos. Y ese es el problema y la gravedad de esto. Es que vivimos en una sociedad diversa y hay que ponerse de acuerdo con los que piensan diferente. Vamos a escuchar a Chano, por favor. También opino que igual para los majoreros tienen otras vías para ver el entramado político y de repente menos opciones para que estemos aquí. La exposición que hacías antes con respecto a las tecnologías del parque temático era por el apunte que me habías hecho de por qué no fraccionamos el proyecto en sí, ¿no? Perdón, yo no sé por qué no se fracciona, sino que estrictamente para la industria del cine entiendo que el parque temático no le es del todo necesario para el proyecto. Exacto, entonces voy para que nos hagamos una idea de la medida, ¿no? Entonces, en la Academia de Formación, la gente que se va a formar para las nuevas tecnologías vinculadas con realidad virtual, muchas de las herramientas son las mismas que va a ser la pata del edificio de postproducción, para que aquí se pueda hacer todos los VFX y animación 3D de todo eso. Entonces digamos que hay una vinculación o hay una especie de circuito de flujo de conocimiento que vamos a tener allí que va... Creo contenidos para el parque temático, formo a la gente para postproducción y parque temático con un montón de herramientas que son comunes para crear los videojuegos AAA como son los entornos creados en postproducción para las películas. Por eso es fundamental que eso esté un poco aglutinado como un único complejo. Eso lo matizo porque esto solo es un parque temático, no, es mucho más que un parque temático, o esto porque no lo separamos y ponemos cada cosa para que la incidencia en el paisaje o distribuida entre las islas sea mejor, esa vía no es posible. Luego, con respecto a Next Generation, por supuesto que no está regulado y tienen que regularlo, pero están corriendo a toda velocidad. Y un proyecto como este necesita tener un estadio determinado para cuando llegue ese momento. Y un proyecto como este no va a llegar a ese estadio determinado en 2 meses, ¿no? Quería puntualizar eso. También quería puntualizar que desde el punto de vista de los promotores, una vez elegido el lugar y viendo todo lo que implicaba, y a pesar de la escala que lleva ya el proyecto, hemos recurrido a la empresa española internacional Ingenieros de Arquitectura, que está presente en 126 países, lleva 65 años, y nos vamos directamente a, cuáles son los que más sensibilidad tienen, más experiencia tienen en integración paisajística y sostenibilidad. Y con esos ingenieros es con los que se está desarrollando esto. Había una premisa que era, si estoy desde allí no quiero que se vea esto, si estoy desde Lanzarote no quiero que se vea esto, y si estoy desde allí no quiero que se vea esto, que se vea este espacio, o sea, que esté lo mayor integradamente posible en el paisaje, y por eso, pues cada plato va a tener una doble piel, que implica un sobrecosto, que va a ser unas ondulaciones, o sea que esos criterios, para que el impacto visual sea el mínimo, lo hemos tenido ante el proyecto. Luego sigo exponiendo cosas. Estoy alineado con los señores que tengo enfrente, porque yo como productor, nuestro verdadero activo son los paisajes en Canarias. Y cada vez que visito a Fuerteventura, lo sufro, ¿no? Lo sufro realmente. Y yo propongo que la gente haga su meditación para que ponga la balanza, que considere una cosa con otra. Porque el término pelotazo, nosotros no vamos a vender apartamentos, ni camas, ¿no? Entonces por las redes hay esa línea. Nosotros, desde el punto de vista de este promotor, es una apuesta total y absoluta, y yo no soy un hombre de empresa, soy un hombre de oficio y del conocimiento de mi área, ¿no? Entonces también comparto lo siguiente, que no jugar al miedo, pero es una realidad, ¿no? Ahora mismo pueden seguir viniendo producciones. Con la crisis actual no sabemos si los países inmediatos de nuestro entorno, los del Mediterráneo, Italia,
Grecia, Turquía o Marruecos, lleven los incentivos fiscales que tenemos hoy en día al nivel de los nuestros, porque Fuerteventura tiene un gran potencial cinematográfico, pero si no llegan a haber incentivos regionales, esas producciones no hubiesen venido aquí. Pongámonos un caso 2027, en los países de nuestro entorno suben los incentivos como está el nuestro, o Europa dice se acabaron los incentivos. La maquinaria está funcionando, el destino está creado y el super río Amazonas de contenidos audiovisuales y todo lo que es entretenimiento y ocio de nuevas tecnologías ya lo vamos a tener creado. Incluso cuando se hayan acabado los incentivos, esa rueda va a seguir funcionando. Y voy más allá. Creo que si Dreamland Studios acabase en Fuerteventura, creo que seríamos una institución que con el tiempo y con el apoyo de todos podríamos garantizar que lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, porque es a pequeña escala y no es lo nuestro, es a gran escala y da un poco de miedo, va a seguir ocurriendo. Si nosotros reconvertimos el PIT y la socioeconomía de Fuerteventura, te puedo garantizar que va a ser muchísimo más fácil que no se monte ningún generador eólico más, y va a ser muchísimo más fácil no llenarlo todo de huertas solares, ¿no? Eso es desde mi punto de vista y del sentido de los promotores, ¿no? Yo entiendo y estamos de acuerdísimo en muchísimos aspectos, y hay que seguir viéndolo y apoyándolo. La cuestión es que creo que los mayores hace tiempo que dejamos de comprar las motos porque brillen. Sí. También queremos ver si el motor funciona. Y si el motor funciona, entiendo que la moto también va a funcionar en otro lado, porque no creo que un parque temático tenga que tener vistas a un parque natural, ni unos estudios de cine tengan que tener vistas al parque natural. Pero, se pueden poner en otro lugar. Nos van a acabar vetando a nivel cualquier proyecto que vaya a venir a la isla, si de Fuerteventura no, porque ¿cuánto llevamos? 30 años sin que haya ningún proyecto grande aquí que pase algo. Pero bueno, hay otros tipos de proyectos que se están desarrollando y que están, bueno, el parque tecnológico es uno de ellos, sí, y el parque tecnológico arrastrará muchos de esos proyectos. Que lleva 5 años. La cuestión lleva desde más atrás, lleva muchos años trabajándose, porque también fueron fondos europeos y los aprovechamos. Creo que estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no podemos dejar que poner las contradicciones, o sea, poner a competir una cosa con otra, sopesar el territorio y el valor paisajístico con respecto al proyecto. Si el proyecto puede funcionar en otro sitio, Luis, el proyecto puede funcionar en otro sitio. Sí, pero es lo que dijo, no sé quién fue. Cuando lo ponga en otro lado... No entiendo qué manía de verdad de los políticos meterse a empresarios, pero vamos a ver, pero ya no lo digo por Coalición Canaria, o sea, lo digo en general. Que un político no está ni para decidir dónde es más viable el proyecto de este señor. Si el suelo de este señor que ha comprado a 50 céntimos, que lo compre allí a 3 euros, porque a mí me parece más idóneo, no. Perdona, de eso. ¿Es legal? Un técnico o un jurista como el secretario del Cabildo el otro día explicó por activa y por pasiva y ya insistentemente cuáles eran los plazos, cómo era lo que se votaba. Si lo de o sea, estamos presuponiendo que el secretario del Cabildo y los técnicos que habían dado los parabienes para que el proyecto de estos señores fuese a esa votación a pleno, estaban haciendo algo ilegal, porque si no yo es que me pierdo. O sea, vamos a hablar para la gente más normal, que no está acostumbrada al debate político. O sea, unos técnicos dan los parabienes al proyecto, por lo tanto, no habrá problemas con el terreno cuando unos técnicos dan el primer paso, el primero, que luego tienen que dar muchos, pero el primero, unos técnicos lo dan. Un secretario de una institución como el Cabildo, como se ha dicho, con una nota muy alta en su carrera, una eminencia en sus temas, considera que es legal llevar la aprobación, tal y como él la explicó, al pleno del Cabildo. ¿Estamos entonces diciendo que todos esos técnicos no políticos que han intervenido en ese proceso se estaban saltando la legalidad? Porque si no, yo no entiendo nada. Aquí hay dos cosas, o es legal o es ilegal. Si es legal, los caprichos de los políticos, perdona, lo siento, los gustos de los políticos no están para hacer economía. Las empresas privadas son las que hacen las economías. Los políticos están para velar por la legalidad de los proyectos y para facilitar en la medida de lo posible los proyectos privados. Porque aquí estamos muy acostumbrados a que la economía que se genera es la de los chalecos amarillos o los polos de colores, que se lleva mucho. Repartimos polos de colores, rojos, verdes, amarillos, pum, contratamos a 40 de cada color y les tenemos 6 meses a sueldo público. Señores, esto es insostenible.
es Luego insostenible. tendremos oportunidad de coger justamente el corte No de las 5 o 6 veces que lo repite. Un segundito, es que lo primero que dice el secretario, no sé si lo primero que dice el secretario, esto es una decisión discrecional. Es decir, claro, que libremente los consejeros tomaremos la decisión de si consideramos ese proyecto de interés insular, incluido en la ubicación en la que está. Bueno, no tanto sino que el hecho de la industria, cinematográfica. Que se puede modificar, es decir, que no estamos determinando el lugar, que se puede modificar, pero evidentemente si le damos para adelante un proyecto cuya única alternativa viable es la sexta y es en ese lugar, pues blanco y en botella. Pero es legal. La ubicación es legal. Pero que es una situación discrecional, que no tiene nada que ver con la legalidad, que tiene que ver con el criterio de quienes nos han nombrado los ciudadanos para saber qué es lo que consideramos de interés para la Perdóname, pero mencionó Perfecto. claramente que había superado toda la normativa y que Perfecto. por eso estaba en el libro. Así empieza su intervención. Ahora lo ha explicado bien. Ahora lo ha explicado bien. Fue una decisión discrecional. Que quede claro. No por problemas de legalidad, no por problemas de viabilidad, sino por un problema discrecional. Fue una decisión discrecional. A lo que me repito lo de antes. Perdona, Álvaro, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de La Oliva en un momento en el que, una vez que ya Pilar González ha dicho que además le parecía una barbaridad desaprovechar esta oportunidad, se han ofrecido otros municipios, concretamente en el del sur, lo digo por lo del Club Aldiana, que antes mencionabas? Sí, el Club Aldiana o los cangrejitos blancos que aparecieron en el Jablito y no tenemos un muelle deportivo en el municipio, con lo bien que nos vendría. No, yo por alusiones a Raico sí le diré que es verdad que estuve gobernando, por supuesto, y orgulloso durante 12 años con Domingo González Arroyo. Nos equivocamos muchas veces y hay otras cuestiones en las que acertamos. Y resultado, completamente orgulloso del desarrollo de mi municipio. Hay otro que gobernó tu partido durante muchísimas legislaturas, abajo, sur, Pájara, y mira el núcleo turístico, compara uno y compara otro. Con eso te contesto. 24 planes parciales había, de los cuales... yo no sé cuántos había en Pájara, bueno, ni los conté los de la Oliva. Si no eran correctos, está bien que se hayan cancelado. Pero mira un núcleo turístico, el de Corralejo, y mira otro, el de abajo, Solana Matorral, Costa Calma, y compara la gestión de ambos partidos, ¿no? Por lo tanto, orgulloso de los 12 años que estuve ahí, que también goberné con Coalición Canaria, también goberné con Coalición Canaria. No me duele en prenda reconocerlo y además muy bien, creo yo, ¿no? Bueno, yo lo que quería comentar que La Oliva, por supuesto, se va a movilizar para que este proyecto se desarrolle en nuestro municipio, que fue el lugar elegido, que la parte que vivimos el otro día en ese pleno del Cabildo, nada tiene que ver con el interés mostrado por los partidos políticos por el proyecto, sino que ahí había una disputa y no querían dejarle el caramelo a un presidente que se supone será censurado en breve. Y por lo tanto nosotros desde luego echaremos toda la carne en el asador para defender este proyecto y llegaremos donde tenemos que llegar. La Oliva se va a movilizar, ¿la empresa qué va a hacer? Bueno, pues nuestra voluntad es Fuerteventura. Hemos tenido comunicaciones de otras islas y de otros municipios, pero nosotros consideramos que sería la última instancia, porque que haya sido Fuerteventura, el espacio, no ha sido una decisión a la ligera, ha sido un proceso, un trabajo muy amplio. Eso al margen de que yo considero que Fuerteventura es una isla donde más producciones se van a desarrollar, pero digamos que el área de cine en sí actualmente es que hace falta en Europa, o sea que si lo montásemos en La Palma no funcionaría el parque temático, pero si alguien rueda en los Pirineos o necesita las infraestructuras que vamos a tener, como un water tank, que solo hay 2 en toda Europa y hay una demanda inmensa, siempre el área de cine, siempre coparíamos el calendario, ¿no?, de cierre con ella, nos ubicásemos en la isla que nos ubicásemos, ¿no? Pero desde el punto de vista de los promotores, en todo el caminar, si alguna isla lo necesita, de verdad considero que es Fuerteventura. O sea que el plan A, B y C, hay llamadas, hay cosas, pero todos esos planes están parados porque la premisa es poder levantar este proyecto en Fuerteventura. ¿Cuántos años al frente de Volcano Films? 26 años.
La referencia a la hora de montar este proyecto junto con otros promotores, hay varias personas, la referencia, el antecedente que toman ustedes cuando empiezan a soñar, aparte de su propia trayectoria y el conocimiento con el mundo del cine y con las empresas, ¿cuál es? Bueno, realmente con el surgir de los incentivos fiscales, que gracias al REF ha sido una lotería para Canarias, no ha sido mérito nuestro, por decirlo de una manera, sino que el REF dio esa tesitura, pues yo en mi experiencia personal he visto como desde Éxodos y todas las producciones de pequeña o gran escala que hacemos, vemos cómo fraccionan sus semanas de producción y su volumen de gasto, ¿no?, entre lo que son los escenarios naturales que necesitan y los estudios para recrear interiores. Por poner un caso práctico, en el caso de Éxodo, que estuvimos 10 meses por aquí, fueron 7 semanas de rodaje efectivo y vieron lo que se armó, pues luego se fueron a rodar 6 semanas a los estudios de Pinewood, que en el caso de que, por poner un caso práctico en el que yo he estado, ¿no?, que en el caso de haber tenido esas infraestructuras aquí, ese volumen de personal, ese volumen de figuración, hoteles, coche alquiler y toda la cadena de valor estaría, pues hubiésemos pues no incrementado en el doble, pero posiblemente entre 6 o 7 millones de gasto adicional, ¿no? Entonces eso es algo que no está pasando. Entonces, desde el área de cine, porque la suma entre todos los promotores suma la masa crítica o el conocimiento de todas las áreas, porque uno de los promotores monta data centers y el que está más vinculado con las nuevas tecnologías, yo en el audiovisual vemos las conexiones entre postproducción y las nuevas tecnologías. Entonces, claro, somos conscientes de la demanda, somos conscientes de que España es uno de los mejores destinos, porque en España y en Canarias especialmente tenemos prácticamente el mejor incentivo fiscal del mundo. Entonces decimos, tenemos todos los mimbres, tenemos el mejor incentivo fiscal del mundo, tenemos no solo en Fuerteventura sino en Canarias un patrimonio y un activo paisajístico espectacular. Ya somos un referente con respecto a un destino para poder rodar, ¿no? Entonces se ha convergido todos los mimbres, es el momento y por eso decidimos esta iniciativa, ¿no? Y de momento 1 millón de euros de inversión en los estudios. Prácticamente, sí. Prácticamente. Bueno, señores, se nos acaba el tiempo del debate. Se ha quedado corto, no sé si tiene la misma pues sí, me sabe poco. sensación. Espero que vuelvas a Mírame Televisión a explicar el proyecto y también para todos los que están aquí presentes y para ustedes, que haya sido ilustrativo conocer también otros puntos de vista, sobre todo el de la empresa promotora. Si les parece, nosotros nos vamos a despedir con esa declaración, una de tantas veces que se repitió en el Pleno del Cabildo. Hablamos de Miguel Ángel Rodríguez, secretario, que explicaba a los consejeros, a los del grupo de gobierno y a los de la oposición, para qué esa declaración de interés insular y cuál era su vinculación. Con ello nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. No se está discutiendo aquí el contenido del proyecto. No se está discutiendo aquí, se lo pongo como un ejemplo, lo que dice el propio reglamento, si el proyecto cumple con la solución de un modo satisfactorio y a financiar en su totalidad con cargo al promotor el funcionamiento de las instalaciones previstas mediante la realización de cuantas obras fueran necesarias para la conexión con las redes generales. No se está discutiendo aquí el estudio económico-financiero justificativo de la viabilidad del proyecto en el que se precisará la evaluación económica. No. Lo que ha hecho el Servicio de Ordenación del Territorio es verificar que cumple con la documentación exigible para iniciar el trámite. Y, a juicio de Ordenación del Territorio, tiene ese contenido documental y, por lo tanto, es susceptible de ser tramitado. Pero para ser tramitado se necesita que este Pleno tome una decisión, que es única y exclusivamente referida a si efectivamente se considera o no de interés insular, ponderando libre y responsablemente cada uno de ustedes todos los intereses en juego, con total libertad. El empleo, la economía, el medio ambiente, el paisaje, etcétera, etcétera. Lo que me gustaría precisar es lo siguiente. Si el Pleno acordase considerar inicialmente que es de interés insular, vuelvo a repetir que no prejuzga la decisión final, primero. Segundo, no se aprueba proyecto ninguno. Tan solo se permite que se inicie la tramitación y se someta a información pública y consulta a la ciudadanía y, lo que es más importante, que es a donde quería llegar, a evaluación de impacto ambiental.